Sí, sí, ya todos sabemos que las cosas caen por efecto de la gravedad, pero ¿en realidad sabes qué es la gravedad? ¿Es cierto que todos los objetos caen a la misma velocidad? ¿Acaso la luna está cayendo hacia la Tierra? ¿En realidad existe la gravedad cero? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Podrían el tiempo y el espacio ser esencialmente la misma cosa? ¿Y qué implicaciones tendría este hecho? Pues bien, entremos en materia. Empecemos por el principio. ¿Qué es la gravedad? Todos sabemos que el universo está compuesto de materia, pero a su vez sabemos que la materia no está simplemente ahí, sino que interactúa entre sí de varias maneras. Hasta el momento sabemos que las interacciones fundamentales de la materia son 4. El universo es como es gracias a ellas, ya que estas fuerzas permiten la existencia desde átomos hasta los planetas, estrellas, galaxias y obviamente nosotros. Si quitáramos una de las interacciones o la modificáramos un poco, el universo sería completamente diferente. Ahora bien, hagamos un pequeño repaso por cada una. La interacción electromagnética se encarga de mantener los electrones orbitando alrededor del núcleo de los átomos, y a estos les permite unirse a otros átomos para conformar moléculas. La interacción nuclear débil es responsable de ciertos fenómenos radioactivos. La nuclear fuerte se encarga de mantener la estabilidad del núcleo de los átomos, manteniendo unidos los protones y neutrones que lo conforman. Pero vayamos a lo que nos interesa, la fuerza gravitatoria. Hace poco más de 300 años, Newton reflexionó sobre el hecho de que los cuerpos cayeran en la Tierra y que los astros giraran en torno a otros astros. La Luna en torno a la Tierra y los demás planetas en torno al Sol, y así prácticamente todos. Y se imaginó que había una fuerza que actuaba en todos lados que hacía que los cuerpos se atrajeran entre sí. Esta fuerza se manifestaría tanto en la atracción de un cuerpo por la Tierra como en la atracción entre cuerpos del sistema solar y de todo el universo, y que les hace girar a los cuerpos unos en torno a los otros, y la llamó fuerza de gravitación universal o gravedad. Según Newton, la gravedad sería una fuerza de acción a distancia, es decir, que dos cuerpos alejados a una determinada distancia y que por lo tanto no se encuentran en contacto entre sí, se ejercen una fuerza de gravedad. Aunque este concepto tenía varios problemas, que ya explicaré más adelante. Newton, aplicando lo que había aprendido de físicos anteriores a él, como Copérnico, Johannes Kepler, Galileo y otros, se dio cuenta de que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia de ellas al cuadrado. Sí, la famosa ecuación que es probable que hayas visto en la escuela. Y en una manzana no, en una pizarra. O tal vez en una manzana enfrente de una pizarra. Basta de bromas. La pregunta importante es, ¿y eso por qué? ¿Por qué existe esa fuerza? Newton no lo sabía. Pero no exijamos a Newton más de la cuenta. Bastante hizo con explicarnos cómo actúa la gravedad mediante su famosa fórmula, aunque no supiera por qué. Mediante su teoría sencilla y elegante, los físicos, los astrónomos y los ingenieros han podido entender y medir con altísima precisión las órbitas de los planetas y del Sol, las mareas que la Luna y el Sol causan en los océanos, y hemos podido también construir naves espaciales que viajan alrededor de la Tierra y por el sistema solar.
todo gracias a la teoría de Newton. ¿Acaso dije altísima precisión? Efectivamente, Rick. En los miles de experimentos y observaciones astronómicas que se han hecho desde que Newton propusiera su teoría en 1687, los resultados coinciden con los cálculos, según su fórmula, con altísima precisión, aunque casi siempre. Pero la ciencia es perfeccionista, y un solo ejemplo convincente de que una teoría falla, aunque sea solo un poco, es suficiente para que la consideremos falsa. No valen los casi, tiene que funcionar siempre. Y en el caso de la fórmula de Newton, con el planeta Mercurio no funcionaba. Cuando los astrónomos intentaron usar la fórmula de Newton para calcular la órbita de Mercurio alrededor del Sol y su posición aparente en el cielo visto desde la Tierra, y compararon esos cálculos con las observaciones, encontraron que eran casi iguales, pero había una pequeña diferencia en la posición real de Mercurio. Cada año se medía en el instante de su máximo acercamiento al Sol la posición de Mercurio, pero cada año esta era diferente, un ángulo muy pequeño, de 5,75 segundos de arco, más o menos el ángulo con el que se vería una moneda de €1 si la viéramos desde una portería a otra en una cancha de fútbol. Claro, ese error en los cálculos es ciertamente pequeño, pero realmente muy importante. Las observaciones de los astrónomos son mucho más precisas y no podían aceptar esa diferencia como si fuera un error en sus medidas. Después de tiempo, los astrónomos tomaron en cuenta que Mercurio no solo es atraído por el Sol, sino también por los demás planetas, así que calcularon, usando siempre la teoría de Newton, la posición de Mercurio, teniendo ahora en cuenta todos los cuerpos del sistema solar, y efectivamente encontraron que de los 5,75 segundos de error anual, podían explicar 5,32 segundos por la influencia gravitatoria de los otros planetas. Esto era casi perfecto, pero aún no era exacto. La diferencia de 0,43 segundos por año entre la posición calculada para Mercurio y la observada era ahora más pequeña. Más o menos el ángulo con el que se vería la moneda de €1 a 12 canchas de fútbol de distancia. Era un error pequeño, pero inquietante. ¿Por qué no funcionaba exactamente la teoría de Newton con Mercurio cuando sí parecía funcionar con todos los demás planetas? Un amigo muy conocido llamado Albert Einstein propuso una nueva teoría de la gravedad el siglo pasado, y por fin se pudieron explicar los 0,43 segundos por año de la posición de Mercurio. Sin embargo, lo que llevó a Einstein a revisar la teoría de la gravitación de Newton fue el concepto de acción instantánea a distancia, y no la observación discrepante de Mercurio. Para entender esto necesitamos explicar de nuevo la gravedad según Newton, así que viajemos al pasado. Según Newton, la gravedad sería una fuerza de acción a distancia, es decir, que dos cuerpos alejados a una determinada distancia y que por lo tanto no se encuentran en contacto entre sí, se ejercen una fuerza de gravedad. Aunque este concepto tenía varios problemas. Para explicar uno de ellos observaremos un fenómeno astronómico llamado supernova, la asombrosa muerte de una estrella. ¿What? ¿Pero qué rayos les pasa a estos payasos? Bueno, continúo con la explicación. De ser válido el principio de acción a distancia, las perturbaciones de origen gravitatorio de este estallido nos afectarían inmediatamente y más tarde nos llegaría la luz emitida, lo cual no tiene mucha pinta de ser verdad. Otro de los problemas del concepto de gravedad de Newton es que no explica cómo es que funciona la fuerza gravitacional si es que los cuerpos ni siquiera se tocan. Y esta era una cuestión por resolver, no únicamente de la teoría de Newton, sino que también correspondía al electromagnetismo y que no se sabía cómo afrontar.
Por ello se dio lugar al concepto físico de campo, que aunque no resolvía completamente el problema, sí facilitaba la utilización de estas fuerzas a distancia y su explicación, y que para la gravedad hizo que se comenzase a trabajar a través de la idea del campo gravitatorio como causante de dicha fuerza de gravedad. Pero, ¿por qué rayos se genera un campo gravitatorio? Para contestar esta pregunta tendría que llegar Einstein casi 200 años después de que Newton diera su concepto de gravedad. En la relatividad general, Einstein prescinde de describir la gravedad como una fuerza y esta pasa a entenderse como una consecuencia de que los cuerpos con masa curvan el espacio-tiempo. Esto es algo difícil de entender en un principio, así que para entenderlo mejor, se podría imaginar el espacio como una cama elástica, donde los cuerpos pesados hacen que ésta se deforme y por lo tanto, los objetos que pasen por ahí se desvían de sus trayectorias originales. Aquí tienes una representación a mayor escala, con un sistema planetario orbitando la estrella ubicada en el centro. Asombroso, ¿no es así? Y aquí es donde entra otro problema de la gravedad de Newton. Según ella, la gravedad únicamente se produce entre cuerpos con masa, pero experimentalmente se ha observado cómo la luz también se curva o se desvía como consecuencia de la gravedad producida por un cuerpo masivo. Y sabemos bien que la luz no posee masa como para curvarse. Y de hecho, esto resultó ser una de las primeras predicciones que apoyaron la relatividad general. Bien, hasta aquí parece todo relativamente normal. Pero antes he dicho que los cuerpos con masa curvan el espacio-tiempo. Sí, así como lo escuchas. Los cuerpos con masa curvan el tiempo. Pero de esto ya hablaremos en futuros videos. Cambiando de tema, seguramente has escuchado que todos los cuerpos, sin importar su masa, caen a la misma velocidad. Pero si lo has observado, sabes que una bola de boliche y una pluma caen a velocidades muy distintas. Entonces, ¿quién tiene la razón? Verás, que caigan a velocidades muy distintas sucede por el rozamiento que hay con el aire al momento de caer. Sin embargo, si no hubiera aire, ambos cuerpos caerían al mismo tiempo, como podemos observar en este experimento de aquí. Y hablando de cosas que se caen, ¿por qué la luna no cae hacia nosotros? La realidad es que la luna sí está cayendo, pero de manera continua. Lo que pasa que lo hace con una velocidad de manera que sigue la trayectoria de la Tierra. Por ejemplo, imagina que eres Link, y lanzas una flecha horizontalmente. Dependiendo de la velocidad, la flecha caerá más o menos lejos. Pero si la lanzas con una fuerza tal que permita que la velocidad de la flecha sea constante, esta terminará orbitando la Tierra. A muy grandes rasgos esto sucede con la Luna, y de hecho también sucede con los planetas que orbitan un sistema solar y con las estrellas que orbitan el centro de una galaxia. Pero si la gravedad está en todos lados, ¿cómo es que los astronautas flotan? Esto sucede ya que, al igual que la flecha de Link, los astronautas están en caída libre hacia la Tierra, lo cual provoca la sensación de que están en gravedad cero. Pero en realidad la gravedad cero no existe, ya que en cualquier lugar que te encuentres del universo siempre atraerás y serás atraído. Así que no te sientas triste si ella no se siente atraída por ti. Caray, ese era otro tema. Pero ¿existirá un cuerpo astronómico con una gravedad tal que no deje que nada, ni siquiera la luz, escape de él? Esto lo veremos en otro video. Esto ha sido todo, espero que hayas aprendido algo nuevo y recuerda que somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Muchas gracias por el video y nos vemos en el siguiente. Chao.